Vamos a conversar un poquito y a ponernos en contexto de qué es el riñón y por qué es un órgano son unos órganos tan maravillosos. Los riñones obviamente son órganos vitales. Gracias a los riñones estamos todos aquí, todos bien, todos felices. Desempeñan funciones muy importantes y básicas para el organismo, y lo que toda la gente conoce es que simplemente recogen todos los desechos tóxicos del organismo y los eliminan. Además de eso, nos mantienen en equilibrio. Todo el equilibrio químico y mineral que tenemos que tener para mantenernos en las mejores condiciones. Simplemente purifican la sangre. ¿Cómo lo hacen? Bueno, a través de unas pequeñas unidades muy importantes que son los glomérulos, que son unas unidades microscópicas que van a permitir que ese riñón pueda llevar a cabo esa importante función. Además de eso, recoge para nuestro organismo todos los elementos que necesitamos, como el calcio, como el fósforo, el sodio, el potasio, y finalmente todo el exceso se elimina a través de la orina. Otras funciones fundamentales que tiene el riñón tienen que ver con la producción de glóbulos rojos, fundamental para tener una buena hemoglobina para nuestra salud. Además de eso está la parte de la regulación de la tensión arterial, y gracias a la forma activa de la vitamina D, que también participa, pues obviamente controlamos el balance de calcio en el cuerpo y tenemos los huesos sanos. A grandes rasgos, los riñones tienen estas funciones. ¿Qué pasa? Que los niños también se enferman. Mucha gente no cree que los niños pueden tener enfermedad renal y pueden ir desde patologías quizás un poco más sencillas que las madres conocen mucho y los representantes y son motivo de consulta, como las acidosis metabólicas, como las hipercalciurias, la litiasis, pero que no son tan benignas y que simplemente hay que estudiarlas, así como las infecciones urinarias. Y está el otro extremo, en donde hay trastornos que llevan lamentablemente a la enfermedad renal crónica, y es por eso que es una condición que puede amenazar la vida de nuestros pacientes, de nuestros niños. Entonces, como decía el doctor Ezequiel, hay un norte importante ahorita, que es prevenir el daño renal agudo. ¿Qué es eso? El daño renal agudo es simplemente cuando ocurre es que los riñones pierden esa función, que por lo general puede ser transitoria, y en poco tiempo el paciente recupera la función, puede desaparecer sin tener graves consecuencias. En el peor de los casos, también el daño renal agudo conlleva a consecuencias. ¿Y por qué se debe? Bueno, cosas tan sencillas. Pacientes que son sanos, que nunca han tenido patología renal, pero lamentablemente tienen una infección, diarrea, deshidratación, son sometidos a una intervención quirúrgica y hay una noxa que afecta a ese riñón y entonces pierde la función. En el mejor de los casos, pues el paciente recupera y puede o no necesitar diálisis en ese momento. Sin embargo, es una patología que debemos tener presente, en especial los médicos, los pediatras, los internistas, porque es ese paciente que llega con otra causa, que no tiene nada en los riñones y que lamentablemente posteriormente hace la complicación. El otro extremo es la enfermedad renal crónica, que es el deterioro de la función de manera lenta y progresiva. Es como una escalera que va desde el estadio 1 hasta el estadio 5. El estadio 1 es aquel paciente que tiene una patología, una enfermedad de base y que tiene función conservada. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, se va deteriorando, pierde esa función hasta que llega a la escalera 5, y es el paciente que necesita una terapia sustitutiva renal, bien sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, y su único mecanismo quizás de salvar la vida es el trasplante. Entonces, ¿qué sucede? Esta falla renal crónica puede ser consecuencia de muchos aspectos, como les decía, o de muchas patologías previas, como por ejemplo el fallo renal agudo que no fue tratado a tiempo y que evolucionó de muy mala manera. Hay niños que tienen defectos en el nacimiento, problemas congénitos, hay enfermedades hereditarias, la hipertensión arterial, los procesos infecciosos, hay enfermedades sistémicas como el lupus, y algo también que es muy frecuente son las enfermedades que afectan justamente ese glomérulo renal, como lo vemos en el síndrome nefrótico, que es el niño que no orina, que es el niño que se hincha, o que su orina, su orina es espumosa,
que se hincha y que puede progresar y es muy frecuente a la enfermedad renal crónica. Otro grupo muy importante que ha tomado además una relevancia en los últimos tiempos por el diagnóstico que se hace son las uropatías, malformaciones congénitas del tracto urinario que se manifiestan en presencia de infecciones urinarias y que cuando se estudian son un reflujo vesicureteral, son hidronefrosis, son vejigas neurogénicas y son niños que deben ser estudiados. ¿Por qué? Porque progresivamente pueden perder la función y llegar a la diálisis y el trasplante. Es importante las cifras porque nos pone en contexto de lo que está sucediendo. En nuestro centro, que es el Hospital de Niños JM Los Ríos, tuvimos para el año 2015 en nuestra consulta especializada de pacientes renales un buen número de pacientes, alrededor de 200 niños, 176, 200 niños que acuden a la consulta, con una edad promedio de 8 años, o sea que los niños se enferman. Y fíjense ustedes que un mayor porcentaje son niños, son varones. Por grupo de edad, tenemos que los escolares son los que más consultan, los que más se diagnostican, los que tienen la mayor representación con un 45%, pero los lactantes también. Entonces el diagnóstico viene en etapas, debe hacerse en etapas tempranas. Es deber del pediatra hacer un diagnóstico precoz de las enfermedades. Y como les comentaba, las uropatías representan el 46% de las patologías, seguidas por las glomerulopatías. Ahora bien, los niños de nuestro hospital para el año 2015 conseguimos que teníamos estos 176 pacientes en control regular y resulta ser que de estos, entre el estadio 2 y el estadio 5, ven ustedes cómo hay un buen número de pacientes ya en el estadio 3, 36%. Y una cifra alarmante, tenemos 36 niños en hemodiálisis, jamás habíamos tenido tantos pacientes en esa condición, lo cual es bien complejo, y lo mismo 11 niños en diálisis peritoneal. Esto significa que la enfermedad renal en los niños existe, está presente y que cada día tenemos más y más pacientes. ¿Qué es lo ideal? Bueno, que los trasplantemos. Aquí están nuestros niños con enfermedad renal crónica que tienen que ir a la diálisis 3 veces por semana, que es un procedimiento que obviamente los mantiene vivos, pero que deteriora su condición física progresivamente, deteriora el núcleo familiar. Los pacientes, alrededor del 80% de los pacientes son del interior, tienen que cambiar su estilo de vida, venirse acá, lo cual es bastante complejo. Y qué maravilla, los podemos trasplantar. Eso es una solución, es la mejor solución. Gracias a la donación de órganos se lleva a cabo el milagro del trasplante. Nuestro centro es uno de los centros principales del país de trasplante renal pediátrico y eso nos llena de orgullo. Qué bien, qué maravilla, somos un hospital de 4º nivel, pero no queremos eso. Queremos niños sanos, queremos niños felices, queremos niños bien alimentados. ¿Qué queremos también? Profesionales del área de la salud comprometidos con esta actividad. Queremos pediatras que estén atentos a la evolución del niño y eso es lo que vamos a tratar en las próximas conferencias. Y queremos además padres responsables y educados que conozcan los signos de alarma, los cuales vamos a tratar más adelante, y que entiendan que los niños pueden enfermarse, que debemos cuidarlos y que todo comienza con una dieta sana y que con la prevención vamos a lograr tener todos estos niños sanos, saludables, felices